tal? Buenas noches con todos, bienvenidos a un nuevo programa de Choques Lover Shows. El día de hoy tengo como invitada a una futura serumista. Ella es Alejandra Montero, ella ya culminó sus estudios de medicina y el día de hoy está aquí para hablarnos acerca del embarazo ectópico. Estamos acostumbrados a escuchar el término embarazo y probablemente para muchos es la primera vez que escuchan este término ectópico y no saben de qué estamos hablando. Así que por eso el día de hoy Alejandra nos va un poquito a aclarar estos términos, de qué trata, por qué ocurre, si tiene alguna solución, le pasa a todas las mujeres o no, les pasará a los hombres también, no lo sé. Alejandra nos va a decir de qué trata esto. Bienvenida, Alejandra. Bueno, antes que todo agradecer a Luis por la oportunidad del día de hoy de poder estar en su canal y poder hablarles un poquito sobre lo que es el embarazo ectópico. Y sí es sumamente importante que hablemos un poco de esta patología, porque realmente en las emergencias de ginecología, ahora último que he estado rotando por ahí, pues las pacientes que tienen, digamos, esta patología es muy frecuente, llegan así todavía en fila, y hay veces ellas desconocen muchísimo lo que es, ¿no? Y dicen nada más, doctora, he venido porque he sangrado y me parece raro, ¿no? Y por ningún lado se imaginaron de que estaban embarazadas ni nada. Entonces, si podemos darles un enfoque o aunque sea una ayuda para que también las pacientes puedan reconocer esto, ¿no? No solo hablándolo médicamente, sino también para las personas que vean este video y digan, oye, en algún momento creo que me pasó y ni cuenta me di, o tengo un familiar o una amiga que tiene los mismos síntomas pero no se ha ido a ver, pues hagan un poquito de conciencia y al final se puedan evitar cosas complicadas, ¿no? O lo que vamos a ver ya en la exposición a continuación. Como les había comentado anteriormente, lo del embarazo ectópico es sumamente importante que nosotros lo conozcamos. Hace poco he terminado lo que es el internado, así que dentro de mi presentación, mi nombre, como ya lo han mencionado, es Alejandra Montero y mi página donde pueden seguirme es el Diario de un Interno. Ok, entonces, para que nosotros entendamos exactamente qué es el embarazo ectópico, acá les traigo una pequeña definición, ¿no? Y la importancia de por qué hay que estudiarlo. Y es que el embarazo ectópico es la segunda causa de hemorragia en la primera mitad del embarazo, sobre todo para las pacientes que estén gestando entre las semanas 6 a 10, ¿no? Entonces, si estamos entre las semanas 6 a 10, ya tenemos que, pues, tener signos ahí de alarma y que tenemos que cuidarnos más de lo normal, ¿no? Es más frecuente en lo que son mujeres multíparas, para las personas que no conozcan de repente el término, multíparas son las personas que ya han tenido pues ya muchos embarazos, ¿no? Es mucho más frecuente a comparación de una persona que recién se embaraza, una primípara, como la conocemos nosotros. La definición exacta del embarazo ectópico es que se va a dar fuera del útero, ¿ok? Puede darse en diferentes lugares, que lo vamos a ver también más adelante, pero lo que quiero que se lleven, o la idea general, es que todos los embarazos deben ser dentro de la cavidad uterina. Si es fuera de la cavidad uterina, ya estamos hablando de un embarazo ectópico. Entonces, ¿qué cosas nos van a condicionar o cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en claro o que tenemos que, digamos, hacerle más hincapié o tenerlo siempre fijo, ¿no? Dentro de nuestras semanas de gestación, etc. Tenemos que tener en cuenta que van a haber factores de alto riesgo, de riesgo moderado o de riesgo leve. Entonces, si nosotras hemos sido, por ejemplo, ¿no? Operadas anteriormente a nivel tubárico, si hemos tenido alguna esterilización quirúrgica, si por cosas de la vida hemos tenido un embarazo ectópico previo, o incluso si usamos un DIU, que sabemos que es un método anticonceptivo que lo utilizan muchas mujeres. Entonces, todo esto nos puede condicionar a tener a futuro lo que es un embarazo ectópico. Entonces hay que hacer mucho hincapié en eso, sobre todo, y en verdad les hago más, digamos, énfasis en la parte de lo que es el DIU, porque he tenido pacientes que han llegado, ¿no? Con sus dispositivos intrauterinos, es el DIU, y nunca se dieron cuenta de nada, ¿no? Y pensaban que estaban sumamente protegidas y en verdad tenían lo que era un embarazo ectópico, así que hay que hacer hincapié ahí. En lo que es el riesgo moderado, tenemos lo que es la infertilidad, y acá también quiero hacer hincapié porque muchas personas cometen el error de decir que infertilidad es lo mismo que esterilidad, y no es lo mismo. Y está bien que nos equivoquemos porque no todos manejemos los conceptos, ¿no? Pero acá les quiero yo como que decir un poquito de lo que trata, ¿no? La esterilidad va a ser cuando hay un problema en el óvulo, o sea, no va a haber fecundación, es imposible. O sea, olvídense, ahí sí es bien, ni siquiera es bien difícil, no va a haber bebé, o sea, suena feo, pero es así, es la verdad. En cambio, la infertilidad, sí hay fecundación. El problema es de que no llega a completarse.
¿ok? No, o sea, suele haber más que todo pérdidas o implantaciones como es el embarazo ectópico, etcétera, ¿no? Y se ve a través pues, de lo que son abortos, etcétera. Entonces, esa es la diferenciación entre esterilidad e infertilidad que hay que tratar de no confundir. Y en lo que es el riesgo leve, tenemos a esas mujeres que pues fuman muy seguido, ¿no? Que no, bueno, todo el mundo tiene sus vicios, sus cosas, ¿no? Pero hay que hacer hincapié en que pues el humo del cigarro, la nicotina y todo el factor que tiene, digamos, al momento de producirse, pues son desencadenantes para muchísimas cosas, no solo a nivel, digamos, que fetal, etcétera, ¿no? Tiene también complicaciones a largo plazo a nivel pulmonar, etcétera. Entonces es un hábito que no, de verdad no está muy bien, así que si se puede evitar, sería genial. Aunque hay muchos estudios en donde se dice que muchas mujeres que salen embarazadas dejan de fumar a raíz del embarazo, pero debería evitarse, ¿no? En general. Y otro riesgo leve que tenemos, pues, es la cirugía pélvica o abdominal pélvica. O sea, que si hemos sido operadas también a nivel abdominal o pélvico, tenemos que también tener hincapié y hacernos, pues, más chequeos para evitar sorpresas a largo plazo como el embarazo. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar esta patología? Tenemos dos formas. Uno por lo que es el comportamiento clínico y otro por lo que es la ubicación, ¿no? La localización del embarazo ectópico, donde se iba a dar la implantación, etc. ¿Por qué quiero hacer hincapié en el comportamiento clínico? Y muchas personas me dirán, pero es más que todo para médicos, que tengo que saber yo, que no estoy dentro del mundo de la salud. Sí es importante porque vamos a tener dos escenarios. Vamos a tener los embarazos ectópicos no rotos y vamos a tener los embarazos ectópicos rotos. ¿Y por qué hago hincapié acá? Porque los embarazos ectópicos rotos normalmente sí nos dan sintomatología, pero no son tan graves como un embarazo ectópico roto. Acá ya hay sangrado, la paciente está taquicárdica. ¿Qué significa? Una paciente que tiene una frecuencia cardíaca muy acelerada, una que está pálida, o la clásica que decimos se ha desmayado y no responde, está pero blanca papel. Eso de ahí ya nos está diciendo de que estamos frente a un cuadro clínico pues mucho más grave, ¿no? Que incluso puede comprometer la vida de la paciente. Entonces sí es importante que ustedes sepan reconocer estos signos de alarma, ¿no? Entonces la otra clasificación que ya les había comentado es por su ubicación, ¿no? Que realmente sería importante para los que somos del mundo de la medicina porque es una pregunta muy frecuente a nivel de los exámenes y tenemos que saberlo porque lo vamos a ver, ¿no? En las emergencias. Y bueno, saber más que todo que el embarazo es más frecuente a nivel tubárico, en un 95 a 96%, más que todo a nivel de lo que es la ampolla, ¿no? Que es parte de todo de toda la parte tubárica. Ahora, cuando a las pacientes se le dicen, no, señora, se tiene un embarazo abdominal, la mujer se asusta, pues porque dice, ¿qué es eso, doctor? No entiendo. Y es porque no se le ha explicado que este embarazo ectópico puede darse en diferentes zonas. Una de esas es un embarazo a nivel abdominal, a nivel de cervicuterino, a nivel ovárico, ¿no? En diferentes partes. Entonces, es importante que nosotros pues sepamos explicarles y ellas sepan entender de que sí ha habido un problema al momento de la implantación y que, bueno, no ha sido viable, pues, ¿no? La gestación. Esta es la parte, creo que más importante para todos y el ser, digamos, que más resaltantes y es clínica. Entonces, yo estoy, pónganse, gestando, o ni siquiera sea, porque a veces pasa, ¿no? Ni siquiera sé que estoy gestando, pero presento un dolor abdominal así intenso, fuerte, ¿no? Y digo, qué raro. De seguro he comido algo, me ha caído mal, clásica. De seguro, doctor, me he empachado porque me he ido a comer ahí con mis familiares, me he ido al buffet y debe ser gases o debo estar constipada. Es lo que siempre te van a decir. Pero luego de la nada van al baño y empiezan a tener sangrado o manchan su ropa interior y ya como que se empiezan a asustar. Pero no es un sangrado como el de la menstruación. ¿Qué quiere decir? Este es un sangrado rojo vivo. Entonces, hay veces la gente como que va diciendo, no, doctora, yo sangré, pensé que era mi periodo. Ya, está bien. ¿Y cuánto le duró su sangrado? No, habré sangrado, ¿qué habrá sido? Pues un día y de ahí ya nada más. ¿Y cuándo fue su última regla? ¿No? Le preguntas. Y te dicen, uy, la verdad es que, y recién se acuerdan, uy, la verdad es que este mes creo que no he arreglado. Entonces, ya te tiene que llamar la atención. Un dolor abdominal, una hemorragia repentina y una paciente que no ha estado menstruando como normalmente tendría que hacerlo. En el caso de las pacientes que sean, pues, digamos, constantes en el momento de su regla, ¿no? O sea, regulares. Porque hay pacientes que son irregulares, pero aún así una sabe más o menos cuándo, pues, ¿no? Tiene, digamos, el periodo, en qué fechas.
Entonces, si tenemos esta triada clásica, ya es un signo de alarma de que tenemos que ir a la emergencia sí o sí. Pero, como también te comento, puede venir con una hemorragia menorrea, pero hay pacientes incluso que vienen asintomáticas, que nunca se enteraron que tenían pues un embarazo ectópico, ¿no? Que te dicen, doctor, he venido por un chequeo, y por A o B cosas de motivo de la vida, le dices, bueno, ya le haremos una ecografía, pues, ¿no? Y, oh sorpresa, algo raro estaba ahí. Entonces, hay pacientes que también te vienen con oligosintomáticos, con pocos síntomas, ¿no? Y hay pacientes, como ya les expliqué anteriormente, que te vienen pues en shock total. O sea, una paciente ya totalmente desmayada, señora, no reacciona, parece un fantasma. O sea, ahí sí de verdad parece un fantasma y uno se asusta. Y cuando ya le evalúas, pues te das cuenta de que realmente eso está mal, ¿no? Entonces, otra clínica que vamos a tener son las náuseas y vómitos, ¿no? Vamos a tener lo que es la turgencia mamaria, que va a consistir más que todo en que los pechos tengan, pues, las venitas muy marcadas, van a parecer como pesados, ¿no? Incluso vamos a tener como que mucha sensibilidad al roce. Eso es lo que nos quiere decir turgencia mamaria. Y vamos a tener lo que es un dolor anexial, significa un dolor cercano, ¿no? A la zona, digamos, donde se ha de repente dado el embarazo ectópico, o un dolor a la palpación abdominal. Y bueno, ya a nivel pues, también de palpación o examinación, podríamos ver un útero agrandado quizás un poco, ¿no? Pero no es muy resaltante, no es como que vayamos a palpar y una bola ahí, o sea, no es así. Más que todo, digamos, ecográficamente vamos a ver pues el aumento. Ahora, eso es a lo que quería llegar. ¿Cómo va a ser la clínica en un shock? ¿Okay? Es cuando ya les he dicho la paciente está pues mal, ¿no? Hemodinámicamente inestable. Entonces, esto se va a dar cuando haya hemoperitoneo, que es sangre en la cavidad peritoneal, como podemos ver acá en la imagen. Entonces, es totalmente líquido. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que el dolor aumente, pues va a ser un dolor lancinante. Un dolor lancinante es aquel dolor agudo, pero es horrible, o sea, que ya no puedes ni pararte, es insoportable. Y eso se va a dar, digamos que a causa de una rotura de la trompa. Y se va a acompañar de los signos clásicos que ya conocemos de shock, que es taquicardia, como les dije, la frecuencia cardíaca más rápida, la palidez y la disnea, que es la dificultad para poder respirar. Entonces, al momento de nosotros evaluar a las pacientes, vamos a presionar, ¿no es cierto?, el abdomen y vamos a encontrar un dolor bien fuerte, ¿no? Y la paciente va a saltar incluso y va a ponerse a llorar, decir, no, doctor, no me toque. Entonces, eso se le llama signos peritoneales, significa que hay sangre a nivel del peritoneo, ¿no? Entonces, también encontramos, eso es una señal de alerta tanto para nosotros como para la paciente de que las cosas no están bien, ¿no? Y luego vamos a tener lo que es el hematocele. El hematocele es el acúmulo de sangre en la cavidad vaginal, ¿no? Que va a encontrarse retrouterino, que va a justificar ese dolor lancinante, ¿no? Que les estoy explicando. Entonces, la clínica, como ya la hemos visto, es la triada clásica que ya hemos mencionado, pero también podemos tener quizás una que otra diferencia entre un embarazo ectópico no roto y un embarazo ectópico roto, ¿no? La menorrea va a estar presente en ambos, o sea, menorrea es no está menstruando. Siempre que vean la palabra A es sin, ¿ok? Amenorrea sin menstruación. Entonces, en el embarazo ectópico no roto, vamos a tener la menorrea y los síntomas de embarazo, las náuseas, los vómitos, la turgencia mamaria. Vamos a tener un dolor abdominal y pélvico intermitente y luego intenso, el sangrado transvaginal, una masa anexial y una cavidad uterina vacía en el ultrasonido. Eso también lo vamos a conversar ahorita para que lo puedan entender un poquito. Y lo que es en el embarazo ectópico roto, pues también tenemos la menorrea, pero ya acá pues hay signos mucho más alarmantes, ¿no? Que esté colapsada la paciente, débil, pulso rápido, ¿no? Que se encuentre con la presión baja, pálida, que incluso cuando la vayamos a palpar, como ya les dije, va a haber un dolor horrible, fuerte, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Un montón de cosas más que nosotros evaluamos al momento de que llegan ese tipo de pacientitos. Este es el diagnóstico o cómo vamos a actuar. Es muy común que a los pacientes que vienen estables, pues lo clásico o lo primero que hacemos siempre va a ser mandarles una beta-HCG cuantitativa. La beta-HCG cuantitativa es una hormona que utilizamos nosotros para poder ver si es que la paciente está o no está gestando, ¿no? Entonces, sí nos sirve un montón porque nos ayuda a saber si es que la paciente pues realmente tiene eso o estamos de repente, quién sabe, frente a un cuadro ya quirúrgico, ¿no? Otra especialidad.
Entonces, lo clásico que les van a hacer a ustedes o a las pacientes cuando llegue va a ser primero su beta-HCG cuantitativa. Luego se les va a hacer una ecografía transvaginal, que es una ecografía que se hace a través de la vagina, ¿no? Que ya de repente muchos han pasado o lo han visto, ¿no? Entonces, lo que se va a encontrar en esta eco transvaginal es un útero vacío, ¿ok? Es muy, muy frecuente. Entonces, como va a ser el útero vacío y vamos a tener de repente un embarazo en otro lugar, no lo vamos a poder apreciar. Vamos a pasar a ver sus beta-HCG. Si la beta-HCG cuantitativa está mayor a 1500, ya para nosotros, digamos que un signo de que ya esta paciente pues podría estar haciendo un embarazo ectópico. Y cuando nosotros hablamos de un gol estándar, el gol estándar es el examen que nos va a dar, digamos que el resultado a un 100%. Eso le llamamos nosotros gol estándar. Entonces, nuestro gol estándar es la laparoscopía, que es entrar a través de unas cámaras para poder hacer procedimientos a través de lo que es la cavidad, ¿no? Uterina o donde vayamos a, digamos, en que intervenir. Entonces, el tratamiento, tenemos diferentes tipos de tratamientos. Vamos a tener tratamientos de conducta expectante, tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos. Entonces, dentro de lo que es la conducta expectante, vamos a tener, por ejemplo, algunos casos seleccionados dentro de los pacientes que lleguen. Por ejemplo, si son pacientes asintomáticas con un buen estado general, si tienen una beta-HCG menos de 1000 unidades internacionales por litro, ¿no? Y eso es muy bueno porque cuando la beta-HCG es menor en el inicio, hay más probabilidad de que pues, la evolución sea favorable sin tratamiento incluso, ¿no? Entonces es mucho mejor para nosotros ver ese cuadro. Obviamente que haya ausencia de sangre en el fondo del saco de Douglas porque queremos evitar cualquier complicación, hemoperitoneo, etcétera, ¿no? Podemos hacer lo que es el control clínico y de beta-HCG a las 48 horas. Y obviamente que si vemos de que ha disminuido más del 50% respecto a la beta-HCG inicial, o sea, la primera toma, entonces hacemos un seguimiento ya semanal hasta que esta hormona, esta beta-HCG, sea inferior a 20 unidades internacionales por litro, ¿ok? Ese es el tratamiento principal y el que a todos nos gustaría dar, ¿no? Porque son pacientes que realmente están estables y que no nos dan pues mucho problema al momento de poder tratarlos. El tratamiento ya médico, sistémico, es a través de un fármaco, que es el metrotexato, que es un antagonista, bueno, del ácido folínico. Esto va para los chicos que estudian, ¿no?, la carrera de salud, que es lo que va a hacer que va a interferir en la síntesis del DNA y por tanto en la proliferación del tejido trofóbico. Pero ¿para qué nos va a ayudar, ¿no?, en los pacientes? Nos va a ayudar en que estos niveles de beta-HCG pues normalmente aumentan los primeros días de su administración. Entonces nosotros, si queremos valorar la eficacia del tratamiento, tenemos que comparar los niveles que encontremos de esta beta-HCG entre el día 4 y 7 del tratamiento. Muchas personas suelen cometer el error de que el primer día que ya le están dando a la paciente metrotexato, quieren ver que haya disminución de la beta-HCG y no va a haber eso, ¿okay? Entonces hay que hacer digamos que más rigurosos en este aspecto para que nos demos cuenta que estamos cometiendo algunos errores al momento de pues, tratar a los pacientes. Y ya el tratamiento quirúrgico, que tenemos que entender que vamos a tener dos escenarios. Cuando tenemos una paciente que está hemodinámicamente estable, o sea que no está en shock, nosotros podemos hacer una laparoscopía, ¿no? Que es, como ya les dije, entrar con camaritas al lugar donde vamos a reparar lo que tengamos que reparar. Cuando una paciente está inestable, o sea, está con shock, taquicardia, palidez, etcétera, a esas pacientes se le hace laparotomía. Una laparotomía exploratoria, que es abrir la cavidad totalmente y poder ver qué es lo que está sucediendo. Que son dos escenarios totalmente distintos. No vamos a hacer nunca en una paciente inestable una laparoscopía, no se puede. ¿Ok? O sea, ya teniendo ese concepto claro, también tenemos que entender diferencia entre una salpingectomía y una salpingostomía. ¿Ok? Entonces, la salpingectomía va a ser más que todo la separación o extirpación, es cuando sacamos algo. Eso es salpingectomía. Y la salpingostomía es cuando vamos a hacer un corte. ¿Ok? No vamos a sacar nada, solo vamos a cortar y ver lo que tengamos que ver, ¿no? Entonces, ya explicándoles un poquito la diferencia para que ustedes se puedan ubicar, pues tenemos el tratamiento a través de lo que es la salpingectomía, que es en aquellos casos en que la trompa colateral esté sana, ¿no? Que de repente una trompa esté mal y bueno, podamos conservarla, ¿no? No es necesario pues retirar la otra parte. Y el problema con la salpingostomía lo vamos a hacer cuando la otra trompa es patológica o está ausente. ¿Ok? Entonces, ya explicándoles un poquito la diferencia para que ustedes se puedan ubicar, pues tenemos el tratamiento a través de lo que es la salpingectomía, que es la trompa colateral esté sana, ¿no? Que de repente una trompa esté mal y bueno, podamos conservarla, ¿no? No es necesario pues retirar la otra parte. Y el problema con la salpingostomía lo vamos a hacer cuando la otra trompa es patológica o está ausente.
¿no? Entonces, eso es la primera opción que casi siempre nosotros planteamos al momento de que llega una paciente de este tipo, ¿no? Y obviamente que si deseamos que una paciente pues pueda ser o tener hijitos a futuro, no vamos a hacer una salpingectomía, ¿no? O sea, tenemos también que pues preguntarle a las personas si es que tienen el deseo de repente de ser madres, porque hay unos pacientes que llegan y que no han tenido ni un hijo, y realmente siempre, siempre es importante que nosotros preguntemos eso, ¿no? No es bueno que no hagamos una, buena, una buena consulta acerca de ese tema. Y obviamente que lo que nos importa o cómo vamos a confirmar que lo que hemos hecho da resultados es con un control de la beta-HCG. Hay que monitorizar cada cierto tiempo para ver que se negativice, ¿no? Que es el resultado que estamos buscando al final. Ahora, este tratamiento ya es para lo que es el embarazo ectópico roto, que es un tratamiento en el que tenemos nosotros que pues, actuar mucho más rápido, no podemos hacer ni conducta escentante, ni tratamiento médico, ¿no? Entonces, acá les traje, repito nomás, un pequeño cuadro en el que tenemos que seguir unos pasos, que es canalizar, ¿no? Que ya nosotros conocemos, con la brándula, bueno, número 16, administrar solución salina, colocar una sonda vesical, mejorar hemodinámicamente a la paciente, obviamente que tenemos que sacarla del estado de shock, controlar los signos vitales, administrar paquetes globulares, porque también puede haber sido un sangrado muy profuso, entonces tenemos que ver cómo reponer toda esa cantidad, esa pérdida de sangre, ¿no? Y obviamente tenemos que intervenir quirúrgicamente. Pero, como ya les comenté anteriormente, esta es una paciente que no está estable, entonces lo que nos toca hacer es una laparotomía exploratoria. Es cuando ya entramos a sala, abrimos totalmente, ¿no?, a la paciente para poder ver qué es lo que está pasando o dónde se ha dado la rotura y evacuamos obviamente la sangre, ¿no?, el hemoperitoneo. Y luego, pues ya dependiendo de la situación o lo que encontremos, decidimos si hacemos una salpingostomía o una salpingectomía, sea parcial o total, dependiendo del escenario que tengamos. Ahora, hay algo que es mucho más radical, que es la histerectomía, ¿no es cierto?, cuando retiramos ya todo el útero. Esto ya es un tema más delicado, porque ya realmente después de hacer esto ya no hay marcha atrás, como decimos nosotros, ¿no? Muchas veces no se tiene pues a la paciente estable para poder consultarle y hay veces tratamos de pues de ser de repente una histerectomía algo parcial, ¿no? No total ni radical, pero van a haber casos en los que realmente lastimosamente vamos a tener que hacer este tipo de operación. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una histerectomía? En casos de daño extenso del útero, ¿no? Normalmente se presentan en localizaciones cornuales o cervicales en donde se va a producir ese estallido. Entonces, para que acá, ¿no?, las personas que no estudian pues puedan entender un poquito la histerectomía, tienen que saber que hay 3 tipos de histerectomía. Hay una histerectomía parcial, hay una histerectomía total y la histerectomía radical, que es la que todos los médicos pues casi nunca deseamos llegar, ¿no? Entonces, la parcial es cuando solo extirpamos la parte superior del útero, ¿no? Pero el cuello uterino se deja en su lugar, eso no hay ningún problema. En lo que es la histerectomía total, vamos a retirar todo el útero y el cuello uterino. Y ya en la histerectomía radical, que es la última de las opciones que nos queda, pues ya se extrae el útero, el tejido en ambos lados del cuello uterino y la parte superior de la vagina totalmente, ¿no? Y es lo más triste. Y acá yo siempre hago unos pequeños casos clínicos, pero es más que todo como para que ustedes recuerden, porque a veces uno habla mucho, mucho, mucho y uno está medio perdido, entonces solo cosas claves que a ustedes les llamen la atención, ¿no? Entonces yo siempre pongo un caso de una persona, ¿no? En este caso una mujer de 20 años, que es una paciente que tiene una edad, digamos, fértil, ¿no? Clásico. Una paciente, una mujer de 20 años, pues que te llega con amenorrea, que te dicen, doctora, pues no me ha venido la menstruación mucho tiempo, me parece raro, soy muy regular, estoy asustada. Y también tengo muchas náuseas y vómitos, creo que estoy embarazada, doctora, en verdad, ayúdeme. Y se psicosean. Y te dicen también que le está doliendo muy fuerte abajo, me duele horrible, o sea, normalmente cuando viene la regla me duele, pero esto es insoportable, o sea, ya no aguanto. ¿Ok? Y he estado sangrando, pero solo un día, 2 días, pero sí más o menos, he manchado la truza, ¿no? Me he manchado hasta mi pantalón. Ah, ok, le dices tú. Ya, qué raro. Entonces voy a hacerle la clásico que yo les expliqué, ¿no es cierto? De cómo hacemos el diagnóstico. Entonces procedo a hacerle una ecografía TV, ¿no? Le digo, te vas a hacer una ecografía transvaginal para ver qué está pasando, pues, ¿no? Obviamente, primero le consultas si es que ha tenido relaciones, ¿no? Porque hay veces hay pacientes que no han tenido relaciones, entonces no puede ser una ecografía transvaginal. Entonces, le hago una eco TV y me doy con la sorpresa de que tengo un útero vacío. Entonces, es como que, ok, qué raro. Entonces,
la mando a hacer su beta HCG cuantitativa para salir de dudas y me doy con la sorpresa que está con más de 1500. Entonces, ya teniendo todo esto, más mis 2 exámenes, no tanto de imágenes como de laboratorio, entonces si yo digo qué diagnóstico podría ser, obviamente es un embarazo ectópico. Entonces, eso es más que todo lo que les quería traer el día de hoy para explicarles un poquito acerca de esta patología, tener en cuenta muchísimo el cuidarse durante la gestación, que es la etapa, dicen, más bonita, no le he pasado todavía, pero tengo entendido que es una etapa muy bonita y hay que tratar de cuidar tanto a la mami como al bebé. Gracias Ale por esta excelente ponencia que nos has dado. Creo que hay una pregunta que quizás muchas de las personas que pueden estar viendo esto se preguntan respecto a la viabilidad. Si una persona es diagnosticada con un embarazo ectópico, ¿es viable este niño que viene? Mira, realmente la mayoría de veces el embarazo ectópico no suele progresar, la verdad. Pero en medicina todo es relativo y eso sí tienen que tener en claro. Y ha habido casos de pacientes que han llevado la gestación, digamos, creo que dos casos que habrán sido que ha terminado la gestación, pero normalmente algunos, sobre todo por ejemplo el abdominal, suele avanzar un buen tiempo, un buen periodo, pero luego se da la pérdida, ¿no? Entonces, no es muy viable que el bebé vaya a nacer realmente. Que puede darse, se ha dado una en 1.000.000, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que no, nunca. Pero es muy, muy raro que se termine la gestación, ¿no? O sea, al tiempo que debería. Dale. Muchas gracias una vez más. Y bueno, como pueden apreciar ahí, aquí nuestra colega, ella tiene una página en Instagram, creadora de contenido, donde pues tiene muchos tips y les sugiero que vayan a seguirla ahí como @eldiario_de_una_interna. Igual aquí en la cajita de descripción del video va a estar ahí el enlace para que puedan ir a visitarla y aprender un poquito más de lo que son las experiencias dentro del internado. Y bueno, estoy seguro que próximamente también durante el Serum. Así que nada, pues Ale, de verdad, muchas gracias por darte este tiempo y estoy seguro que a muchas personas les has aclarado muchas dudas. Igual si tienen alguna pregunta, no duden de dejarla en los comentarios, que ahí estamos para responder. Bueno, Ale, eso ha sido todo, sí. De verdad. No sé si tienes algunas palabras, algún proyecto, algo que deseas. Mis palabras motivadoras. No, nada, agradecerte nuevamente por la oportunidad, como te dije al inicio. Creo que es muy bueno que se den estos espacios, no solo para las personas que estudiamos temas relacionados a la salud, ¿no? Sino también para muchos pacientes que día a día, pues, con toda la información que a veces hay errónea en internet, pues tienen, ¿no?, miedo de poder consultar, y a veces no saben a quién hacerle caso, o hay veces les da terror ir a un médico porque no saben qué les va a pasar. Entonces, este tipo de espacios es muy bueno porque también nos ayudan a acercarnos a ellos, ¿no? Y que al final de cuentas entiendan de que lo que nosotros queremos al final, o por lo que estudiamos, o por lo que todo este tiempo nos estamos desviviendo, es para poder al final ayudarlos a ellos, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, como se ha dicho Luis, pueden a través de mi página preguntarme. Yo soy feliz, contenta de poder apoyarlas. Las personas que me conocen saben que yo soy así, me gusta muchísimo, pues cualquier cosita que pueda, digamos, absorber alguna duda o lo que sea, bienvenido. Y nada, recomendarles que sigan siguiendo a Luis, el contenido que tienen es muy bueno. He estado viendo las entrevistas con los chicos y me parece súper, súper buena la idea que tiene y muy original. Ok, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Chao. Después pones blooper ya para reírme, espérate. O sea, se escuchó, o sea, como que se escuchó las primeras palabras y ya luego se silenció así totalmente y luego otra vez se volvió a escuchar. Odio el internet, de verdad. Movistar del demonio. Ya bueno, tengo que traer el papel otra vez. ya se Ya, la otra parte la grabaste o tengo que volver a repetir todo. Sí, no te preocupes, te quedó grabado.